Entonces el tema es la energía que impulsa la vida espiritual. Y la palabra que usamos para referirnos a ese tipo de energía es la palabra virya, que es una palabra sánscrita que se traduce así tal cual, energía, ¿no? Ahorita vamos a explorar un poquito de qué se trata. Pero nada más para poner en contexto, ¿verdad? Virya es una de las 5 facultades espirituales. Las 5 facultades espirituales se les conoce como indriya. Esta palabra indriya justamente se traduce como facultad o poder incluso, pero es un tipo muy particular de facultad. Se conoce como las facultades, es una facultad que dirige o es una facultad que rige, una facultad rectora, ¿no? Que tiene la posibilidad de dirigir aspectos importantes de nuestra vida. Entonces es esta palabra también en sánscrito, indriya, las 5 facultades espirituales, que son estas que aparecen aquí: la fe, la energía, la atención plena, la meditación y la sabiduría, ¿no? Es una lista de 5 aspectos, de 5 virtudes, podríamos decir, de las cuales depende el desarrollo espiritual. Hay muchas listas en el budismo, ¿no? Veíamos la semana pasada, y hay muchas formas de plantear en qué consiste el camino espiritual. Y esta lista de 5 virtudes o de 5 facultades es una de ellas. Es una manera de hablar de en qué consiste el camino espiritual. Tenemos otras, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada, el camino triple, el camino óctuple, las 6 perfecciones del Bodhisattva. Y me preguntaba Laura, ¿por qué en esta lista no aparece la facultad de la ética, por ejemplo? Porque la ética, ustedes recordarán que aparece en la lista del camino triple, del camino óctuple y de las 6 perfecciones. Pero fíjense, estaba yo pensando, hay otros planteamientos del camino espiritual en donde tampoco aparece la ética, curiosamente. Por ejemplo, en los 7 factores de la iluminación, exacto, me hace así Adolfo, los 7 factores de la iluminación. Y otro, no, 12. Los 12 nidanas, exacto, los 12 nidanas positivos. En los 12 nidanas positivos tampoco aparece la ética. Pero de alguna manera, pues efectivamente tampoco es que esté ausente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la energía de virya como la energía dedicada a lo bueno, pues de alguna forma ahí está ya implícito el concepto de lo hábil, de lo que es hábil éticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos este paréntesis que estoy haciendo en beneficio de Laura, que me metió esta espinita y que me dejó pensando. Bueno, pues efectivamente estas 5 facultades espirituales son una forma de presentar el sendero budista y pueden verse también como un mapa lineal de pasos consecutivos que nos llevan finalmente, que aterrizan en la última facultad espiritual, que es la sabiduría, ¿no? La sabiduría de alguna manera puede entenderse como la meta del budismo, puede verse aquello hacia lo que le tiramos, ¿verdad? Aquello que queremos que surja en nuestra vida para poder comprender la existencia y alcanzar este estado de despertar que llamamos iluminación, ¿no? Que se asocia precisamente con eso, con el surgimiento de la sabiduría. Entonces, todas estas facultades previas las podemos ver como pasos o pasos consecutivos que nos llevan a la sabiduría y que de alguna manera es como algo que va como increciendo, algo que va como de manera acumulativa, llevándonos hacia una vida, digamos, más profunda, ¿no? A la vez, como decimos también con otras presentaciones del camino budista, cada uno de los elementos que forma parte de esta lista son elementos que es importante que se vayan desarrollando simultáneamente, ¿no? No nada más uno después del otro. O sea, digamos que no es que vayamos a esperar a que terminemos de cultivar la fe para que empiece a surgir la energía, ¿no? Y terminar de cultivar la energía para que empecemos a darle atención a este tema de la atención plena, ¿no? No, en realidad las 5 facultades
se pueden cultivar simultáneamente y la idea es que de esa manera se van también apoyando y se van como potenciando mutuamente, ¿no? Estábamos diciendo la semana pasada que cuando estamos viviendo una vida completamente regida por valores mundanos, pues nuestra conducta está gobernada por los instintos e impulsos basados en los 6 sentidos, basados en los órganos sensoriales, ¿no? Los 5 sentidos físicos y el sentido de la mente, que también en el budismo se habla del sentido de la mente. Pero en la medida en que empezamos realmente a tomar un camino espiritual, en la medida en que otro tipo de valores comienzan a importarnos, ¿no? En esa medida empiezan a despertar como nuevas fuerzas, ¿no? Gradualmente. Esas son las facultades espirituales, esas fuerzas que comienzan a despertar en la medida en que nos vamos interesando por un camino espiritual, ¿no? Que empiezan a tomar las riendas de nuestra vida y empiezan a dominar y dar forma a todo lo que hacemos, pensamos y sentimos. Entonces, estas 5 cualidades pueden ver, y seguramente ustedes lo han notado, aquellos de ustedes que llevan quizá varios años de estar caminando en un camino espiritual, pueden darse cuenta cómo han ido adquiriendo vida, ¿no? ¿O no, Blanca? La fe, ¿no? La energía, ¿no? La atención plena, ¿verdad, Fanny? La sabiduría misma, ¿verdad? Que empieza a surgir, ¿sí? Empiezan a despertar. Empiezan a despertar de alguna manera solitas, ¿verdad? Pero a la vez también es importante que aprendamos a cultivarlas, porque en la medida en que aprendamos a traerlas a nuestra vida, en esa medida nuestro proceso de transformación puede también hacerse una realidad. Y bueno, también se habla de que es importante cultivar las 5 facultades espirituales de manera balanceada, ¿no? La energía, por ejemplo, se balancea, la energía que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con actividad, se balancea, por el otro lado, con la meditación que tiene que ver con quietud, con recogimiento, ¿no? Con una mirada más hacia adentro. Por otro lado, la fe se balancea con la sabiduría, ¿no? La fe que tiene más que ver con una cuestión emocional, con una respuesta del corazón, ¿no? Con la confianza que depositamos en los grandes valores del budismo, ¿no? Se balancea con la sabiduría que tiene más que ver con, podríamos decir, con una cualidad un poquito más analítica, una cualidad un poquito más introspectiva, digamos, como de penetrar en la realidad de una forma quizá un poquito más intelectual, ¿verdad? Pero no es, como ya veremos en el momento en el que lleguemos al tema de la sabiduría, no es exclusivamente intelectual, ¿no? Es también experiencial. Pero bueno, la que va en el centro, que fue la que vimos la semana pasada, es esta facultad de la atención plena, que fue justamente la facultad que aprendemos a cultivar a través de la meditación que hicimos el día de hoy. ¿Ustedes hicieron hoy la meditación de atención plena a la respiración, allá en el salón de abajo? Sí. Ah, pues exacto. Es esa facultad que aprendemos a cultivar, que aparentemente es muy sencilla, ¿verdad? Simplemente, a ver, pon atención, ¿verdad? Pon atención. A ver, no te pierdas. No quites el dedo del renglón, ¿verdad? Esa facultad, llevada hasta sus últimas consecuencias, es ni más ni menos que la mente iluminada misma, ¿no? Realmente la capacidad de la atención plena, y como bien aparece aquí en este diagrama, esta no hace falta balancearla con nada. Siempre nos hace falta mucho, cada vez más, todo lo que se pueda, ¿no? La atención plena es necesaria siempre. No hace falta balancearla con nada más. Siempre va a ser el centro, de alguna manera, de nuestra práctica budista, ¿sí? Pero bueno, el día de hoy, ya habiendo visto atención plena la semana pasada, ahora vamos a ver la energía. Y la semana que entra, si no me equivoco, creo que vamos a ver meditación. Entonces sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ahora sí que la parejita. El factor que balancea a la energía. Pero bueno, vamos a ver energía. La palabra energía, como les decía en sánscrito, es la palabra virya, que muchas veces se traduce como energía, potencia, fuerza conductora,
vigor. De hecho, es un vocablo indoario del que provienen las palabras, por ejemplo, como virilidad y virtud. La palabra virtud, que en su significado original aparentemente significaba fuerza, ¿no? Entonces vienen justamente de la palabra viria. Y podríamos decir, se refiere al aspecto activo de la práctica espiritual. Nuestro maestro Sangharakshita, en uno de los libros, el libro de Visión y Transformación, cuando habla del concepto del esfuerzo, dice, ¿no?, que la práctica espiritual no es una práctica para sentarse en un sofá con tu tecito y tus galletitas y ponerte a leer un libro con tus pantuflas. No, la práctica espiritual es una práctica activa, en donde el aspecto de energía y esfuerzo tienen que estar muy presentes, ¿no? No es una práctica para personas que no estén dispuestas a hacer un esfuerzo. No es, y se los digo porque fíjense que luego nos reímos mucho porque cuando uno de pronto va a un spa, ¿no? Nunca han ido a un spa y se encuentran de pronto a una imagen del Buda en la entrada, ¿no? Como si la vida budista tuviera que ver con ir a que te hagan un masajito, a que te hagan un facial, ¿no? A que te pinten las uñas de los pies y que te hagan tu masajito en los dedos de los pies. Aparentemente la imagen del spa, yo no sé por qué la gente la asocia con el budismo, ¿verdad? Pues no, cero, ¿eh? Digo que bien está relajarse, por supuesto que está muy bien, y parte de los resultados, por ejemplo, de la práctica de la meditación, sí puede ser un estado de relajación interna que es muy positiva, ¿no? Pero finalmente esa no es la meta es la iluminación. Y para iluminarse se necesita galleta. Como quiera que le llamen, se necesita ponerle enjundia, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Pero como veíamos en la meditación del día de hoy, no es nada más, ahora sí que echarle ganas como caballo desbocado, ¿no? Necesitamos un esfuerzo sabio, un esfuerzo a la medida. Y esa imagen que usé ahorita en la meditación de hoy seguramente es una imagen que les suena, que tiene que ver con la cuerda del laúd, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una historia muy bonita del Buda, en donde el Buda está meditando a la orilla del río y en eso pasa una barca en donde hay alguien tocando un laúd, un instrumento de cuerda? Y el Buda dice, así como la cuerda del laúd tiene que estar afinada justo con un cierto nivel de tensión, ¿no? Si aflojas la cuerda del laúd, ¿qué pasa? Pues que no suena, ¿no? ¿No? Si la aprietas demasiado, se rompe, ¿no? Necesita, para sonar bien la cuerda del laúd, necesita estar apretada justo hasta cierto punto, ¿no? Y si la aprietas hasta ese punto, es belleza, es armonía, es la claridad, la hermosura del sonido de una cuerda que suena, ¿no? Entonces, ese es el tipo de esfuerzo que debemos aprender a traer a nuestra vida espiritual, a nuestra meditación, ¿no? Es el justo balance entre empujar y a la vez permitir que surja por sí mismo, de manera orgánica, aquello que estamos convocando, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con esfuerzo sabio. Por ahí les iba a decir la frase en sánscrito para eso, pero no se las voy a decir, para no llenarlos de palabras. Bueno, se las voy a decir. Yoniso manasikara. ¿Les suena esa? Yoniso manasikara. Yoniso manasikara. Es una palabra muy importante que hace referencia precisamente a esa cualidad de esfuerzo sabio, exactamente, de esfuerzo sabio. Bueno, virya. Entonces, virya, podemos
traducirla como energía, pero no nada más energía, sino es la energía dedicada al bien. Por eso es que decía yo que de alguna forma aquí está incorporado también el elemento de la ética, ¿no? ¿Y cuál es el bien? Pues es el alcance de la iluminación por el beneficio de todos los seres, de acuerdo a la tradición del budismo mahayana, ¿no? No se trata simplemente de una actividad ordinaria y de correr de aquí para allá luciendo muy ocupados, ¿no? No se trata nada más de hacer muchas cosas, ¿no? Y porque a veces así es nuestra vida, ¿no? Hacemos muchas cosas y ya vamos al súper y esto. Y hay veces que cuando termina un día en donde hiciste muchas cosas y lograste muchas de tus cometidos y pagaste la luz y fuiste al banco y además hablaste con fulana, hiciste tu cita con el doctor y además quién sabe qué, y además terminaste el artículo y además contestaste los emails, te sientes así como que wow, te sientes superwoman, ¿no? O superman en el caso de ustedes, ¿no? Pero no se trata de esa energía, esa no es viria. Esa no es vida, y que puede ser, claro, muy positiva, ¿verdad? Esa energía, no hay nada malo en ella, ¿verdad? Pero no estamos hablando de esa energía. De hecho, fíjense que hay un dicho de Gampopa. Gampopa es uno de los discípulos de Milarepa, que decía que la mayor ociosidad es estar constantemente activo, subyugando enemigos y acumulando dinero. Que a veces es lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Subyugando enemigos y acumulando dinero. Pues de acuerdo a Gampopa, esa es ociosidad. Esa es tiempo tirado a la basura, ¿no? Tiempo que no nos luce humanamente en ninguna otra cosa, ¿no? En cambio, Virya es la energía dedicada al bien y esa sí nos luce, porque finalmente nos lleva al camino espiritual. Y bueno, uno de los elementos con los que se asocia Virya es con este tema de los 4 esfuerzos. Si ustedes han oído esta lista, ¿de dónde vienen los 4 esfuerzos? A ver quién se la sabe. De un curso que estamos dando por aquí. ¿Del esfuerzo correcto? Exacto. ¿Y de qué lista viene esa? Del noble sendero óctuple, ¿verdad? El noble sendero óctuple, el 6º elemento del noble sendero óctuple, que es una de las maneras en las que se plantea el camino budista en esta enseñanza muy bonita que aborda 8 aspectos de nuestra vida. Uno de esos aspectos es precisamente el esfuerzo, ¿no? La manera en la que orientamos nuestra energía hacia cultivar, prevenir, erradicar, mantener, esto que dice aquí, ¿no? Estos son los 4 esfuerzos correctos. Prevenir el surgimiento de estados mentales torpes que no han surgido. Y fíjense, yo lo estoy viendo aquí abajo como si fuera, si pensáramos en nuestra mente, como esta calabaza que estamos cultivando. Aquí estamos cultivando una calabaza, aquí en este invernadero que tenemos en estas fotos, ¿no? Entonces piensen que su mente es una calabaza que estamos ahí cultivando, ¿verdad? Entonces lo primero que necesitamos es prevenir que nos caigan malas hierbas, ¿verdad? Lo que hacemos es que le ponemos ahí una malla para que no caigan semillas y ponemos una tierrita muy bonita, en fin, ¿no? Entonces prevenimos que surjan estados mentales torpes que todavía no han surgido. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Otro aspecto importante es que si ya surgieron los estados mentales torpes, bueno, pues hay que erradicarlos, ¿no? Si ya cayó la mala hierba ahí en nuestro cultivo de calabaza, pues bueno, hay que quitar las malas hierbas. Y hay veces que de a una por una, ¿no? Hay que primero notarlas, ¿verdad? Y ahí necesitamos nuestra atención plena. Sin glifosato. ¿Cómo? Sin glifosato. Sin glifosato, exacto, con la manita. Como Paula sabe de esas cosas. Con la manita, con cuidadito, notas y quitas, ¿verdad? Ya surgió por ahí el enojo, pues a ver qué haces con él, ¿verdad? Ya surgió por ahí la avidez, la avaricia, pues a ver qué haces con ella. Pero primero que nada, la atención plena te permite notar esos estados mentales torpes para poder erradicarlos, ¿no? Después, cultivar estados hábiles que todavía no han surgido. Y ahí es donde se trata de cultivar precisamente
respuestas emocionales positivas, como por ejemplo la compasión, ¿no? Cultivar la atención plena misma, efectivamente, es uno de esos estados mentales hábiles que muchas veces no han surgido y que hay que cultivarlos, por ejemplo, en nuestra meditación, ¿no? Y por último, mantener, y aquí tenemos esta calabaza que está siendo regadita, mantener los estados mentales hábiles que ya surgieron. Reconocer, por ejemplo, si ya surgió en nosotros un estado de calma, por ejemplo, y eso es un arte cuando vamos de retiro, ¿no? Cuando vamos de retiro, sí nos damos cuenta, ¿verdad? Que ya surgió una mente calmada, que ya surgió una mente positiva, ¿no? Llena de alegría, ¿no? A ver, ahora cómo le hacemos para mantenerla, ¿verdad? Porque bien fácil llegamos a casa y se nos va, ¿no? Entonces, una vez que ya surgieron estados mentales hábiles, aprender a mantenerlos. Y bueno, pues ¿cómo prevenimos el surgimiento de estados mentales torpes que no han surgido? Y fíjense, una enseñanza budista muy importante es que muchas veces los estados mentales torpes surgen a través de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, la avidez, el deseo, la avaricia, surge muchas veces del sentido del gusto, del sentido del tacto, del sentido de la vista, ¿verdad? Y por supuesto, la loca de la casa, ¿verdad? El sentido de la mente que se nos desboca y que ahí anda echándole vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas muy importantes en el budismo para prevenir el surgimiento de estados mentales torpes que no han surgido, tiene que ver con, seguramente ya lo están intuyendo por ahí. Cuidar las puertas de los sentidos. Resguardar las puertas de los sentidos. ¿Qué implica eso? No exponernos a situaciones, momentos que generen esos estados mentales torpes, ¿verdad? Desde lo que vemos, lo que escuchamos, exacto, lo que leemos. Estímulos. ¿Cómo? Estímulos. Estímulos, ajá, exacto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes realmente cuida qué tipo de series ve en la tele, en el Netflix o en qué otras plataformas hay que yo ni me sé? ¿Realmente cuidamos? ¿Sí, Leti, tú sí los cuidas? ¿Qué tipo de series no ves, por ejemplo? Las de mucha violencia. Las series de violencia, ¿verdad? Exacto, sí. Generan estados mentales muy aflictivos, ¿verdad? Y el problema es que, claro, llega un momento en el que normalizamos ese tipo de cosas, ¿no? A mí es lo que me parece súper peligroso del hecho de que estemos tan rodeados de tanta violencia ficticia que vemos en la tele, ¿no? Que ya está tan normalizada que ni siquiera la distinguimos de la violencia de verdad que luego vemos en las noticias. Es un juego. Es un juego, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Los juegos de los juegos son cuántas cabezas portas y cuántas manos. Entonces, esa es una de las primeras cosas que podemos intentar cuidar, ¿verdad? Vigilar, resguardar las puertas de los sentidos a través de ver qué series de Netflix vemos, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien de ustedes está tratando de practicar el celibato, por ejemplo. Pues bueno, pues no vean series pornos, ¿verdad? Porque evidentemente no va a ser muy conducente, ¿verdad? Sí, efectivamente también el tema de alimentar el deseo con ese tipo de imágenes, ¿verdad? También puede llevarnos a cultivar estados mentales de avidez. ¿Qué necesidad, verdad? Suficiente avidez ya tenemos como para ponerle más leña al fuego. Entonces, bueno, en general, prevenir el surgimiento de estados mentales torpes. La panadería La Esperanza. Exacto. No vayas a la panadería de la Esperanza, sobre todo si quieres cultivar un estado de contento con tu alimentación. Exacto. No le eches demasiado chile a las quesadillas, porque entonces ya quieres otra, y luego ya quieres otra más, ¿no? No, y tiene que ver mucho también con el prevenir que surjan esos estados así como un poquito desbocados de avidez que a veces nos los generamos, ¿no? Nos los generamos adrede.
Entonces, bueno, prevenir el surgimiento de estados mentales torpes que no han surgido es una de las primeras formas en las que podemos dedicar o dirigir nuestra energía para que de alguna manera florezca en nosotros una vida espiritual más profunda, ¿no? El otro, erradicar los estados mentales torpes que ya surgieron. Y aquí tenemos una enseñanza muy, muy, muy útil en el budismo, que es una enseñanza que llamamos los 5 obstáculos, que es algo que, con lo que intentamos trabajar particularmente en nuestra meditación. Estos 5 obstáculos les llamamos así obstáculos, porque de alguna manera son experiencias emocionales que nos obstaculizan el estar presentes en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, cuando estamos tratando de meditar. Estamos tratando de poner la atención en la respiración y puede surgir, por ejemplo, la ansiedad o la inquietud, ¿no? Estamos tratando de poner la atención a la respiración y en eso surge el deseo, por ejemplo, el deseo de que, ay, ahorita que salga me voy a ir a echar un helado, ¿no? Aquí a Santa Clara, que están bien ricos. El de triple chocolate le sale buenísimo, ¿no? Y ese tipo de experiencias pueden obstaculizarnos el estar presentes con el objeto de nuestra meditación. Pero no nada más en la meditación. Realmente estos 5 obstáculos en general nos obstaculizan en la vida. Nos obstaculizan el ser felices, ni más ni menos, ¿no? Nos obstaculizan la capacidad de tener una vida presente, conectada y plena, ¿no? Entonces es muy útil aprender a identificarlos. Hacemos el ejercicio de aprender a identificarlos en la meditación y tratamos de trabajar con ellos en la meditación, pero la idea es que en todo momento podamos identificar en qué momento surge, por ejemplo, pereza, letargo, en qué momento surge odio o mala voluntad, es estar ahí en un berrinche, ¿no? Mascullando ahí algún insulto que vamos a propinarle a esta persona cuando la veamos, ¿no? Ya estamos planeándolo, ¿no? Ese tipo de cosas no les pasan en la meditación, ¿verdad? Exacto. Y nos pasan en la vida, ¿verdad? Nos pasan también fuera de la meditación. Entonces, a mí esta lista de los 5 obstáculos me parece súper útil, súper útil. Aprender a identificar en qué momento están apareciendo. En qué momento está apareciendo ahí ya la duda. La duda, y nos referimos, por ejemplo, a la duda, no una duda genuina que te permite ir más adentro, ¿no? O que te permite profundizar en una comprensión, sino esa duda que es esta especie como de indecisión. ¿Voy o no voy? Ambivalencia. Ambivalencia, exacto. ¿Voy o no voy? ¿Le entro o no le entro? Ay, pues sí, no, mejor no. ¿Será? No, mejor no. Y entonces ahí estás, ¿no? En la vida, no nada más en la meditación y en la vida espiritual. En la vida a veces esa duda. Por cierto, ahora vamos a tener una charla que se llama la procrastinación en la vida espiritual, ¿verdad? La vamos a tener, ¿cuándo? ¿El día 10? De este domingo en 8. De este domingo en 8, exacto. Y la va a dar Nityamani, ¿verdad? ¿Es procrastinar o procrastinar? El otro día es procrastinar. Ya lo buscamos en Wikipedia, ¿verdad? O en algún lugar así. Procrastinar, aparentemente. A mí tampoco me sonaba, pero bueno. Pues esa procrastinación tiene muchas veces que ver con duda, ¿verdad? Con esa indecisión de, ay, mejor mañana, ¿no? Ay, mejor la semana que entra. Voy a ir a un retiro, no, pero al de diciembre no, mejor a ver si al de marzo, ¿no? Y ahí estás siempre en la rayita, en lugar de echarte un clavado, ¿no? Entonces sí, este tema de los 5 obstáculos es súper bueno como una forma de identificar y de aplicar nuestra energía, estamos hablando de virya, ¿verdad? Nuestra energía de una manera hábil, ¿no? Identificar el estado mental torpe o el obstáculo, ¿no? Y a ver cómo lo pones ahí, cómo lo archivas, ¿no? Cómo lo pones a un ladito. Y fíjense que existen esto que se llaman los antídotos en la tradición budista, de cómo podemos trabajar con estos obstáculos. El primero de ellos es considerar las consecuencias, ¿no? Si te encuentras ahí rumiando algún insulto,
así como Fanny y yo, ¿verdad? Rumiando algún insulto. A ver, considera las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué tal que efectivamente ahorita que salga la de la meditación le hablo por teléfono a esta persona y le digo lo que le estoy pensando decir, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso, no? A ver, ¿a quién le hace bien eso, no? Y si simplemente puedes proyectar un poquito tu mente hacia ese futuro de lo que va a pasar si le das rienda suelta a esto, probablemente digas, no, pues mejor no, ¿no? Mejor le jalamos las riendas a esto y no le digo nada a fulano, ¿no? Entonces sí, considerar las consecuencias de lo que está surgiendo, ¿no? También otra cosa que puedes hacer es cultivar el estado mental opuesto. Si está surgiendo odio o enojo, pues puedes tratar de cultivar el estado mental de amor, bondad, ¿no? Compasión, ¿verdad? Si está surgiendo el estado mental de pereza o letargo, ahí es justamente, ¿no? Cultiva lo opuesto, es decir, cultiva un estado de brillantez, de energía, de un estado despierto, un estado presente, ¿no? Y fíjense cómo muchas de las meditaciones que tenemos en la tradición budista tienen justamente la idea, el objetivo de cultivar el opuesto de estas cosas que aparecen aquí, ¿no? Casi hay una meditación diseñada para cada uno de estos obstáculos, ¿no? Evidentemente la Metta Bhavana, por ejemplo, es la práctica del desarrollo del amor incondicional, pues es el antídoto para este segundo obstáculo, ¿no? Y la calma de la mente, la atención plena, es el antídoto para la tercera, que es ansiedad e inquietud, ¿no? Y así sucesivamente. Y otro de los métodos tradicionales que aparecen en la lista es cultivar una mente como el cielo azul, ¿no? En el momento en el que surge el obstáculo, sí, notarlo, ver que ahí está, sencillamente a veces a través de la conciencia, a veces a través de notarlo, solito se disipa, ¿no? Y si no, simplemente lo observas y dejas que pase, como si fuera una nube en el cielo azul, sabiendo que tu mente es tan grande como el cielo azul, y ese estado mental es simplemente, ¡pum!, una nubecita que está pasando por ahí y que se va a disipar, que no hay que darle demasiada importancia, ¿no? Solita pasa, si dejamos que el viento se la lleve. Entonces, esas son algunas de las formas de erradicar estados mentales torpes que ya surgieron. Luego, cultivar estados mentales hábiles que no han surgido. Y por supuesto, ahí tenemos la herramienta que es así como la herramienta central en la práctica del budismo, pues es la meditación, ¿no? La meditación, justamente a veces así se define la meditación, el cultivo de estados mentales hábiles, estados mentales positivos, ¿no? Estados mentales sanos. La meditación tiene que ver con sentarte a tener una injerencia directa sobre tu mente, ¿no? A través de imprimirle ahí como decíamos hoy en la meditación, un pequeño giro de la voluntad, ¿no? Sutil, delicado, ¿no? Que te va a llevar en una dirección diferente de a veces estar ahí con una pachanga interior, ¿no? Con un caos interior. Entonces, cultivar estados mentales hábiles que no han surgido, cultivar estados mentales, por ejemplo, como el amor incondicional que veíamos, como la atención plena, como la fe, como la devoción, ¿no? Como la confianza. Son estados mentales que se pueden cultivar en la meditación. Y ahí tenemos también que se dice en la tradición, me regreso aquí a los obstáculos, que en el momento en el que desaparecen los obstáculos en la meditación, en el momento en el que de verdad no hay deseo, no hay mala voluntad, no hay inquietud, no hay duda, no hay pereza, ¿qué es lo que sí hay? Exacto, ¿verdad? Esto que llamamos una absorción, la absorción meditativa. La mente
enfocada, la mente ahí, presente, completita, ¿no? Esa experiencia de absorción meditativa es lo que se conoce como un dhyana. La palabra dhyana es lo que significa precisamente una absorción meditativa. Y de alguna manera, en cierto sentido, el objetivo de la práctica meditativa de la atención plena, por ejemplo, es justamente el cultivo de ese tipo de estados de absorción meditativa, el cultivo de los dhyanas, ¿no? El cultivo de esos estados de concentración, de foco, que de alguna manera hacen que nuestra mente se convierta en una mente mucho más receptiva a poder ver las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, cultivar estados mentales hábiles también incluye el cultivo de los dhyanas, ¿no? Y el cultivo, por supuesto, de emociones positivas, como el amor incondicional. ¿Qué otras? Las otras tres, ¿cómo se llaman las otras tres? La compasión, la alegría empática, la ecuanimidad, la compasión, exacto, ¿no? El agradecimiento, incluso, ¿no? Emociones positivas que se pueden cultivar activamente en la meditación. Y bueno, y por último, mantener los estados mentales hábiles que ya surgieron. Y ahí decíamos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para mantener un estado mental positivo, por ejemplo, cuando recién venimos de un retiro, o recién venimos, por ejemplo, de una charla que nos inspiró mucho, o de una conversación con algún amigo o una amiga que nos haya hecho sentir así como que elevados, ¿no? O el otro día estuvimos aquí escuchando la 9ª Sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Esos estados mentales que puede uno también adquirir cuando uno está enfocado en la contemplación artística o de la belleza artística a ese nivel, ¿no? Pueden ser estados mentales muy, muy elevados, muy hermosos, muy placenteros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no caernos de ahí, no? Primero que nada hay que atesorar esos estados mentales. Hay que darnos cuenta, atesorarlos y cuidarlos como algo muy valioso, reconocer que son muy valiosos, ¿no? Y en esa medida, cuidarlos, pero así como con algodoncitos, ¿no? Que nadie me venga aquí a echar a perder mi positividad del día de hoy, ¿no? Y hay veces que sí, justamente cuando uno se siente muy positiva, muy conectada, muy bien, hay que particularmente guardar las puertas de los sentidos, particularmente cuando uno está muy bien, ¿no? Ahora sí que para que no se te caiga eso que ya lograste cultivar, ¿no? Porque es muy fácil retroceder, es muy fácil, si soltamos tantito el esfuerzo, es muy fácil irnos para atrás. De hecho, hay un modelo en la tradición budista que dice que hay que esforzarnos hasta llegar a un punto que se conoce como el punto de la entrada a la corriente, el punto de no retorno, el punto en el que ahí sí ya se puede dejar de hacer el esfuerzo, porque ya solito con la inercia que traemos de nuestra práctica, ya solito te va a llevar hasta la iluminación, ¿no? Yo me acuerdo que vi un día una charla del Dalai Lama, una vez que vino el Dalai Lama a México, y que estaba en la catedral de la ciudad, porque había una de estos encuentros interreligiosos que fue súper divertido, y el Dalai Lama estaba dando una conferencia. Entonces, no sé si han oído hablar, al Dalai Lama tiene un acento tibetano muy, muy fuerte, ¿no? Entonces decía, spiritual life is effort, 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 more effort, decía, ¿no? La vida espiritual es esfuerzo, 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 pero lo decía así, ya saben, con su sonrisota, muerto de la risa, ¿no? Sí, esfuerzo, 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 ¿no? Porque tantito sueltas y nos vamos para atrás. Ahora, ese esfuerzo continuado, esa regularidad en la práctica, es importante, pero a la vez
cuando decimos, ¿no? La vida espiritual es esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Pareciera sonar como, ay, pues qué ganas me dan, ¿no? Pero no, de alguna manera es un esfuerzo gozoso. Es un esfuerzo gozoso porque cotidianamente ves los frutos, ¿no? No tienes que esperarte hasta la siguiente vida, ¿verdad? Para ver los frutos. Cotidianamente ves los frutos. Los ves en el momento, ¿no? Entonces, en el momento en el que meditas, a los 10 minutos te das cuenta, wow, qué bueno que medité, ¿o no? ¿Verdad? En el momento en el que hay cualquiera de estos, ya sea cultivar, erradicar o prevenir, ¿no? Y que surge el estado mental hábil, ahí está el fruto y es muy, muy evidente, es muy gozoso, ¿no? Entonces también decía nuestro maestro Bhante también, si la vida espiritual no te está llevando a cosechar frutos gozosos, es que por ahí nos estamos yendo chuecos en algún lugar, ¿no? Entonces sí, hay que vigilar que verdaderamente sea gozoso ese esfuerzo. Estamos viendo los frutos y lo estamos saboreando en el ya, en el hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el tema de mantener los estados mentales hábiles. Y luego fíjense que traía yo todas otras transparencias que ahorita ya no les voy a pasar, que tienen que ver con el tema de por qué a veces nos falta viria. Pero bueno, eso se los debo para la siguiente ocasión en donde hablemos de viria. Porque dice aquí, la falta de viria es una de las razones más frecuentes por las que nos estancamos en el camino. Dice por ahí Bhante en uno de los textos en donde habla de viria, ¿no? Hay veces que practicamos por años y décadas, y de pronto volteamos a ver nuestra vida y a veces sentimos que no mucho ha cambiado, ¿verdad? Y puede haber desánimo, y puede haber falta de inspiración, ¿no? Y parece, según dice Bhante, que el tema está en viria, y no necesariamente que no le estemos echando suficiente galleta, ¿verdad?, al camino espiritual. Puede tener que ver con que la energía se nos está disipando, o la tenemos por ahí bloqueada, o la tenemos por ahí de alguna manera comprometida en otras cosas, dividida, ¿no? A través de a veces una como desintegración psicológica, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante todo de cómo le hacemos, ¿verdad?, para que amarre este esfuerzo, esta viria en la vida espiritual. Entonces, en otro momento tocamos ese tema. Pero bueno, nos vemos aquí la semana que entra y hablamos de Samadhi, que es la meditación.